Carlos Marx dedicó toda su vida a exponer su concepción materialista de la historia, que define como el resultado de la forma en que los seres humanos organizan la producción para garantizar su supervivencia, y no como una sucesión de hechos o los actos de una serie de personajes. Bajo su punto de vista, el inicio de la vida en ciudades y la división del trabajo originan la necesidad de la administración pública, la policía, los impuestos y la separación de la población en dos grandes clases, en las que los integrantes de una se ven obligados a competir contra los de la otra. Como resultado de esta separación, las condiciones de vida de cada individuo se encuentran predeterminadas porque la clase le asigna su posición en la vida. Estas dos clases fueron conocidas a través de los tiempos como amos y esclavos, nobles y siervos o capitalistas y proletarios, pero en definitiva se trata de que una clase dominante se apropia del trabajo llevado a cabo por la clase subordinada. Por eso, todo orden social surge en primer lugar de lo que la sociedad produce y cómo lo produce, y después de cómo distribuye esos productos. De esta forma, las transformaciones sociales son originadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases, en vez de serlo por un debate sobre las ideas, a las que Marx considera tan solo un producto social encaminado a justificar los derechos de la clase dominante. Esta lucha de clases se muestra evidente en el sistema capitalista de producción, en el que el salario está determinado por la lucha entre capitalista y obrero, lucha en la que necesariamente triunfa el capitalista porque puede vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista. No obstante, hay un nivel mínimo para el salario, que es el necesario para mantener al obrero durante el trabajo y permitirle alimentar una familia para que no se extinga la clase de los trabajadores. La vida del obrero queda así reducida a la misma condición que cualquier otra mercancía. En consecuencia, el obrero se ve obligado no solo a luchar por su subsistencia, sino además por lograr trabajo, es decir, por la posibilidad de poder realizar su actividad. A raíz de la revolución industrial, surgió en las ciudades una nueva clase de empresarios que destinaban todos sus productos a satisfacer las necesidades del mercado, tanto el interior como el de exportación, y que sería el germen de la gran burguesía con una incipiente acumulación y movilización de capital, propiciada por la gradual expansión del comercio y la producción. Como resultado, el capitalista es el que tiene poder para gobernar tanto a los trabajadores como a los artículos producidos, por ser el propietario del capital, y no tendría ningún interés en emplear a los obreros si no esperase obtener de la venta de su trabajo más dinero del que adelantó como salario. De esta forma, el capitalista obtiene una ganancia, primero de los salarios y después de las materias primas adelantadas. El trabajador, por su parte, solo se siente libre fuera del trabajo, e incluso así solo en la parte relativa a sus funciones animales, como el comer, beber o engendrar, y a lo sumo en el alojamiento y vestido, mientras que en sus funciones humanas se siente como un animal. En 1867,
y bajo el título de El Capital, Marx publica su obra cumbre, en la que parte del análisis del trabajo humano al que divide en dos clases: el natural, que es la mera recolección de los recursos naturales para consumo propio, y el social, que sirve para transformar esos recursos en objetos que se pueden usar para satisfacer necesidades humanas, aunque lo habitual es que el trabajo se dedique a producir bienes que, además de satisfacer las necesidades del que los produce, tengan también un valor de cambio, es decir, que se puedan intercambiar entre sí. Bajo este punto de vista, el valor de cambio se define como el gasto de trabajo humano, tanto físico como intelectual, necesario para producir un artículo. Y, mediante la distribución, esta mercancía pasa de manos del que no desea usarla a las de alguien para el que sí tiene un valor de uso. Es, por ejemplo, el caso del panadero, para el que el pan que pone a la venta solo tiene un valor de cambio, mientras que para el comprador representa un alimento, lo que significa un valor de uso. Es decir, que mediante la distribución, una mercancía es cambiada por dinero que sirve para comprar otra mercancía. Sin embargo, en el proceso capitalista no ocurre lo mismo, ya que el capitalista invierte dinero en comprar una mercancía que espera cambiar por más dinero del que invirtió inicialmente. En el primer caso, se trata de cambiar mercancías por otras mercancías, lo que impide que se beneficie solo una de las partes, mientras que en el segundo, el dinero se cambia por mercancías para volverlas a cambiar por más dinero del invertido inicialmente. Además, el capitalista paga al obrero por el valor de uso de su trabajo, mientras lo incorpora como valor de cambio en el producto final. Y de esta diferencia surge la plusvalía, que es la diferencia entre el dinero obtenido por la venta del producto y el dinero invertido en su producción. La cuota de plusvalía es la proporción entre el aumento de capital que aparece al final del proceso y el capital destinado a pagar los salarios, y expresa el grado de explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital. Hay dos formas de aumentar la plusvalía que el obrero produce en beneficio del capitalista. Una es prolongando su jornada de trabajo y la otra es aumentando su productividad, lo que incentiva al capitalista para mejorar sus métodos de producción e incorporar nueva maquinaria. Marx distingue entre valor, que es el tiempo de trabajo incorporado en una mercancía, y precio, del que también distingue dos clases: el precio de producción, que es el capital utilizado en las materias primas y desgaste de los equipos, más los gastos de personal, sumado todo ello a la tasa de ganancia, y el precio de mercado, que recoge las fluctuaciones ocasionadas por la oferta y la demanda, aunque la competencia tiende a igualar ambos precios. La acumulación es la transformación de la plusvalía en capital, pero para que pueda ser empleada como tal, necesita tener disponibles herramientas de producción y fuerza de trabajo adicionales, que son el resultado del anterior proceso de producción. El principal factor que interviene en la acumulación es la proporción entre la parte que el capitalista consume de la plusvalía y la parte que destina a capital, lo que no ocurre igual en todas las fases del desarrollo capitalista, ya que en las primeras
es habitual la restricción del consumo, mientras que en las siguientes la tendencia es a disfrutar de los bienes de lujo. Otro factor que determina el grado de acumulación es la productividad del trabajo. Las jornadas más largas o la reducción de los salarios son medios por los que se pueden aumentar las posibilidades de explotación del trabajador. Así que la acumulación significa un aumento de trabajadores y un aumento de número o de magnitud de capitalistas, y produce una serie de consecuencias importantes, como la disminución del coste de la mano de obra por cada unidad producida debido al uso de nuevas máquinas o de nuevos métodos de producción. Esta acumulación de capital lleva a la creación de monopolios que controlan la oferta de productos. Por otra parte, la competencia obliga a los capitalistas a abaratar sus productos, lo que implica conseguir una mayor productividad y utilizar más capital, y va de la mano con la eliminación de los pequeños capitalistas. El empleo de un capital mayor para adquirir nueva maquinaria y así aumentar la productividad significa una disminución relativa del coste de la mano de obra que tiene como consecuencia la creación de un ejército de parados del que puede sacarse fuerza de trabajo cuando se necesite y evita que los salarios suban en exceso cuando aumenta la demanda de dicha fuerza. El resultado es que cuanto más alto es el desarrollo industrial, mayor es la riqueza de la sociedad y mayor es el número de parados, por lo que cuanto mayor es la inversión en maquinaria y cuanto mayor sea la capacidad productiva, más precarias son las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Es decir, la riqueza aumenta y se concentra en menor número de manos, pero también se produce una acumulación de miseria. Dando por hecho que el objetivo de la producción capitalista es la creación de plusvalía y la transformación de una parte de ésta en nuevo capital, resulta que este proceso depende tan solo del número de trabajadores y de su grado de explotación, pero tiene que completarse con la venta del producto para hacer efectiva la creación de plusvalía, porque si no se pudiera vender toda la producción, o si solo puede hacerse a precios inferiores a los precios de producción, el proceso quedaría incompleto y el capitalista no realizará su plusvalía, pudiendo incluso perder una parte de su capital. Las crisis se producen cuando la sociedad no es capaz de consumir todas las mercancías producidas debido al continuo incremento de la capacidad productiva, y sirven para restablecer la armonía entre la producción y el consumo mediante la destrucción de capital. Las empresas que no quiebran se hacen con los mercados de sus anteriores competidores y pueden adquirir a precios muy bajos sus empresas, sus edificios, su maquinaria y sus mercancías. En estas condiciones, y debido al aumento masivo del desempleo, la crisis presiona a la baja los salarios, lo que contribuye, junto a los factores anteriores, a que el capital pueda volver a dar altos rendimientos y así concluya la crisis. Finalmente, la propuesta de Marx supone la expropiación de la propiedad privada capitalista, cuyos medios de producción pasarán a pertenecer al conjunto de la sociedad que los explotará en régimen de cooperativa, distribuyendo sus productos entre todos los ciudadanos en base a las necesidades de cada uno
y la consecuente desaparición del Estado para constituirse en una sociedad comunista que será la que, a través de los impuestos, lleve a cabo el reparto de la riqueza en función de las necesidades de cada uno. Marx simplifica excesivamente los temas que aborda hasta convertirlos en una dicotomía de buenos y malos. Desde el punto de vista del materialismo histórico, olvida que la lucha histórica ha sido siempre entre las clases dominantes, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Sin ir más lejos, en España tenemos suficientes ejemplos en las luchas entre romanos y cartagineses, visigodos y árabes, o entre la dinastía francesa de Borbón y la austríaca de Habsburgo, todos ellos para conseguir el derecho de explotar a los indígenas. Respecto a la teoría del valor, se equivoca al decir que los productos se venden por su valor de cambio, ya que resulta evidente que el comprador no valora un artículo en función del tiempo que ha llevado producirlo, que desconoce, sino en función del valor de uso que le concede. El propio Marx lo entiende así cuando trata sobre el salario, donde afirma que el capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor de uso. Respecto a la sociedad capitalista, sólo contempla la existencia de capitalistas y obreros, olvidando a los artistas, los artesanos o los funcionarios que no participan en esa supuesta lucha de clases. Desde el punto de vista empresarial, da por supuesto que, salvo periodos de crisis, el capitalista siempre venderá su producto con beneficios, pero no considera el coste de oportunidad, es decir, el beneficio que podría obtener si invirtiera su dinero de otra forma, así como tampoco valora el conocimiento del capitalista sobre la técnica para producir esos artículos o su riesgo de pérdida del capital invertido. Desde el punto de vista de los trabajadores, opina que la mecanización abarata los productos, pero abarata más la mano de obra, por lo que éstos llegarán a recibir tan solo el salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia, lo que se ha demostrado históricamente erróneo al comparar el salario de los obreros cualificados con el de los no cualificados. Respecto a su propuesta de abolir el Estado capitalista para sustituirlo por una sociedad comunista, elude mencionar su consecuencia lógica, y es que al eliminar el privilegio de controlar el Estado, surge una nueva clase social, la de los dirigentes del Partido Comunista, cuyo objetivo es mantenerse en el poder con el consiguiente retorno a la lucha de clases. Y, finalmente, olvida que el sistema cooperativo de producción que propone ya había fracasado en Francia en 1848 con los talleres nacionales creados por Louis Blanc, y solamente ha sido eficaz cuando se estableció en la cooperativa una división del trabajo, que es, según el propio Marx, el origen de la división en clases sociales y la consecuente lucha de clases que pretende superar. En resumen, al no contemplar todos los matices de la economía política, es normal que el sistema comunista no haya conseguido nunca que sus ciudadanos disfruten de más comodidades materiales que en el sistema capitalista.